Publicitario 815. Por favor. Estamos ya de regreso y saludábamos con el doctor Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras, y el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro, pero abogado en ejercicio profesional y, ingeniero, que asistió, dije, fue a la Corte Constitucional con un amicus curiae. ¿Y pensaste que era abogado? Si no, de inmediato se está litigando en la Corte Constitucional, perdón, Fernando, sí. Y Pablo, y haremos un contacto con el señor prefecto de la SUAY, don Yacu Pérez. Así es que el primer planteamiento sería, ¿en qué consiste la amicus curiae? Que sería para la consulta antiminera que debe resolver la Corte Constitucional si da paso o no. Bienvenido, Fernando. Buenos días, gracias por la invitación, Francisco. Decidimos con el exdirector jurídico del Viceministerio de Minas que, haciendo un análisis integral y de lo presentado, más las experiencias que ya habíamos tenido con las otras consultas, materia de varias reuniones, de entrevistas también aquí en tu radio, que teníamos un conocimiento fidedigno de las situaciones que conocemos bastante del sector, presentar este amicus curiae. El amicus curiae lo presentamos de una manera estructurada desde el punto de vista jurídico básico y desde el punto de vista técnico, económico y social. Creo que lo más relevante del caso nuestro se resume en 2 puntos. El primero es, en términos generales, la inconstitucionalidad evidente de la primera pregunta, en la cual creo yo que si analizamos y comparamos aquella que fue presentada en septiembre y que fue rechazada, versus la que se vuelve a presentar ahora, se añaden apenas 6 palabras que creo que en lugar de contribuir a aclarar, generan más conflicto. Pues decimos, cuando se hace referencia a la minería metálica, ahora se añade los términos artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Que para el votante, para el común de los corrientes, hablar de minería metálica ya creo que es confuso. Imaginémonos si le damos más valorizaciones de las escalas o los tamaños de las minerías, que son términos más técnicos, digámoslo así. Eso llama la atención porque si se le pide una mejora al solicitante, aumentar 6 palabras no creo que tengan mucho criterio adicional. Y la segunda parte se resume en el calibre, para mí, nocivo que tiene la segunda pregunta. Al querer cancelar concesiones que de alguna manera cumplieron con los requisitos administrativos de la ley, todas ellas, en un número también equivocado, son apenas 533 y no más de 800, como se hace referencia, y decir, cancele, se acabó. Es una violación total a la seguridad jurídica, de los derechos económicos y la seguridad jurídica de los inversionistas nacionales o extranjeros van a verse afectados. Esos 2 puntos son claves y podemos elaborar un poco más tarde en los temas económicos, de empleo y sociales. Sobre todo eso que es importante, que además, si bien el mundo petrolero era de Fernando el mundo en el que se ha movido, el tema minero le acercó ya en la subsecretaría, ¿o no, Fernando? A ver, yo no estuve en la subsecretaría, yo estuve en el Viceministerio de Minas y los 16 meses creo que fueron una escuela. Todos los días aprendimos algo y me siento muy minero hoy día. ¿Ah, sí? Después de 16 meses te puedo decir que conozco del tema. Bueno, con que no se hayan dado una concesión. ¿A mí? Sí. Jamás. Una de las virtudes que tenemos de la transparencia y la honestidad. En eso sí. Pablo, bienvenido. La Cámara y la Federación, a través de su representante, el abogado Zambrano, el doctor, digamos, ha hecho una presencia, no sé si un poco con temor, en una defensa de una actividad que algunos definitivamente no la quieren. Y entonces, si no la quieren, ¿cómo se puede pedir la seguridad jurídica que nos dice Fernando? Pero además, los pasos que este país requiere, guardando todas las garantías que se puede guardar. ¿Cuál es la tesis que tiene la Federación? Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto estar en EXA-FM, en compañía de Fernando, el ex viceministro, y con la audiencia y la teleaudiencia. No hay ningún temor por parte de la Federación o por parte de la Cámara de Industrias y Producción. Todo lo contrario, hay un apoyo frontal, hay un apoyo absoluto
a la minería legal responsable en este país. Lo que nosotros hemos hecho con la presentación del Amicus Curiae es la defensa irrestricta de principios fundamentales que deben regir en el país. Un principio esencial es el respeto a la Constitución. En nuestra memoria, en nuestro libelo que presentamos del Amicus Curiae, nosotros claramente señalamos que las dos preguntas presentadas por el prefecto de la SUAY son inconstitucionales. Y de igual manera, la exposición de motivos con la cual presenta el prefecto de la SUAY esta pregunta está llena de ilegalidades. ¿Por qué es inconstitucional? Muy rápidamente, muy brevemente, para que todos podamos tener una comprensión cabal del tema. Las minas, la minería, el petróleo y todos los recursos no renovables son potestad del Estado Central Ecuatoriano. Es decir, el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, es el que puede dar la potestad para que a través de una concesión las empresas puedan operar. Entonces, ¿de quiénes son las minas? ¿De quién es el petróleo? ¿De quiénes son los recursos no renovables? El espectro radioeléctrico, ¿de quién es? Del Estado, de los 17 millones de ecuatorianos. Que lo administra a través de una legislación. Exactamente. Hay toda una normativa que nos permite que el Estado pueda concesionar esto para que privados lo exploten bajo los más estrictos parámetros en el tema minero de respeto al ambiente, con plan de manejo ambiental, con un estudio de impacto ambiental, con un plan de remediación y lo más importante, Francisco, con una cara, con un nombre, con un RUC, con una dirección, con un teléfono donde podemos ubicar a la empresa concesionaria. Entonces, en primer lugar, esto es absolutamente inconstitucional porque no se puede someter a consulta popular en una localidad, que como ya es está una provincia, cómo se va a manejar, como es un cantón, un tema que tiene que ver con una competencia administrativa del Estado, como es el manejo de los recursos no renovables. Pero ahí podrían decir, Pablo, pero tiene que haber la consulta previa y esa consulta previa tiene que ser en la zona, ¿o Son no? dos cosas distintas, son dos cosas distintas y muchas gracias por la pregunta porque vale la pena también aclarar al público. En primer lugar, la Constitución, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen los mecanismos de consulta. ¿Qué es un mecanismo de consulta? El mecanismo de consulta es esta palabra que se usaba tanto en el gobierno anterior y que no me gusta mucho, la socialización, ¿no? Pero vamos un poco al fondo del tema. Es informar a la colectividad que está alrededor de un proyecto sobre lo que se va a hacer, sobre los trabajos que se van a realizar, sobre la intervención que se va a dar. No nos olvidemos que en el Ecuador, tanto ya sobre la operación de la mina. Eso es lo que hay que consultar. Hay que consultar, hay que informar a la gente y eso implica un proceso de consulta, un diálogo, ¿no es cierto? Claro, sí. Qué pena utilizar tecnicismos jurídicos, pero son importantes. Sí. El Código Civil habla de los bienes nacionales. Y cuando se habla de los bienes nacionales, se dice que todo lo que está debajo de la superficie es del Estado ecuatoriano. La Constitución habla claramente que todos los recursos no renovables es del Estado ecuatoriano. Entonces, podemos estar en este edificio, que si abajo de este edificio hay un pozo petrolero, digámoslo así, el pozo petrolero no es del dueño del edificio, o no es de mi casa, de mi hacienda, donde está mi hacienda, no, eso es del Estado ecuatoriano, la propiedad es del Estado ecuatoriano, entonces el Estado ecuatoriano puede disponer, que obviamente es una de las facultades principales que tenemos las personas con respecto a nuestros bienes, disponer de eso. Entonces, esa es la consulta que hay que hacer con la comunidad, informarle, avisarle, tratar de ver no cómo es consultar podemos... si se puede hacer minería o no. Exactamente, Francisco. Y ahí es cuando hay estas confusiones. Entonces, lamentablemente, esto se ha manejado de una forma política por intereses directos que tienen ciertos sectores y el problema es que este tipo de consultas generan una inseguridad jurídica que atenta directamente en contra del empleo, en contra del desarrollo sostenible, en contra de las inversiones que tanto necesita nuestro país. Fernando, en el ejercicio del viceministerio tenía que enfrentar varios conflictos, entre esos Buenos Aires, por ejemplo. Eso estaba funcionando años y claro, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la diferencia entre tener Buenos Aires o ya no tener minería
o tener una gran empresa ahí o varias empresas en Buenos Aires que nos permitan hacer qué? Gracias por la pregunta. Solo antes de contestarla quisiera aclarar o añadir un poco al comentario de Pablo. La Constitución claramente establece lo que se llama la consulta previa, libre e informada, a más de lo que se comentó, que es la parte informativa y la parte de dejar saber del proyecto, no solo en la parte de explotación, sino desde la concepción misma del proyecto hasta cómo Que se ahí cerraría. se va a desarrollar todo ya. La Constitución establece que cuando nosotros tenemos comunidades ancestrales, indígenas ancestrales, comunidades afroecuatorianas o pueblos montubios, sí se debe realizar una consulta previa, libre e informada. Ese es el único caso excepcional en donde antes de la concepción misma del proyecto o el arranque formal hay que hacer. El Estado es el que tiene que hacer eso, no las empresas. Y el Estado tiene que decir, te doy un ejemplo clarísimo. Tenemos una comunidad ancestral Shuar, que está ahí hace 5.000 años, provincia de Morona, Santiago, por dar un ejemplo. El Estado tiene que hacer ese proceso de consulta previa, libre e informada. Volviendo a mi administración. En mi administración terminamos el borrador final del proceso de consulta previa, libre e informada, el mismo que no existe al momento por parte del gobierno y tiene que ser emitido mediante decreto ejecutivo. El borrador está hecho entonces. Está acabado, está listo, fue un trabajo que hicimos con GIF, uno de los organismos internacionales de base Estados Unidos, a través del cual logramos el apoyo, sin que le cueste nada al Estado ecuatoriano, de 7 autoridades en los temas de consulta previa, libre e informada. Y una de las cosas que me gustó escuchar esta mañana, se hablaba de una continuidad. Este será uno de los proyectos que el viceministro actual deberá terminar en los próximos días o en las próximas semanas. Es muy importante esto porque, tal como le dijo Pablo, se ha utilizado o mal utilizado este vacío legal para buscar cómo políticamente suspender un proyecto. Claro. Y el mejor ejemplo es Río Blanco, en la misma provincia de La Suay, con los mismos actores. Entonces, volviendo, ahora sí, intentando contestar la pregunta, creo que esta aclaración era importante. Sí, definitivamente nosotros vivimos muchos conflictos. La minería ilegal es el cáncer, es la lacra más grande social que puede haber en un país. No es un problema solo de Ecuador, si es que de alguna manera puedo generalizar, es un problema donde hay recursos naturales ricos. Pasa esto en Colombia, pasa esto en África, pasa esto en Brasil. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el gobierno, a los pocos meses que logramos presentarle al señor vicepresidente y explicarle el contexto de la importancia de la minería para el país, y que creo que fue muy importante su aceptación y su entendimiento. Él hizo una declaración pública que me encantó. El Ecuador es tan rico en minerales que no importa tan rico en minerales que si no se hace la minería legal, aquella que cumple con los parámetros de la ley, aquella que trae grandes inversionistas, igual va a haber minería ilegal. Y Buenos Aires fue el mejor ejemplo de eso. Las actividades de Buenos Aires, y le escuchábamos a la ministra Paula Romo, fue ella la que lideró todo el proceso encabezado por la SECMI, la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, que ella hizo referencia. Y nosotros somos parte de esa comisión. Y siempre tuvo que manejarse de la manera que se manejó, como un crimen, como un delito, y por eso cae en competencia del Ministerio de Gobierno y no del Ministerio de Recursos Naturales no renovables. Ustedes lo que pueden es, el Ministerio, digamos, lo que pudiera alertar de que ahí se está cometiendo un delito para que actúen las autoridades. Correcto. A través de la Agencia de Regulación y Control Minero nosotros teníamos información fidedigna, clara y consistente de qué estaba pasando, desde cuándo estaba pasando, quiénes son los actores. Y definitivamente ese es el rol nuestro. En la parte de control, saber qué sucede. El viceministerio tiene la responsabilidad del tema de la minería legal. Esta que atrae recursos, esta que crece con los empresarios y esta que lleva al crecimiento económico del país. Y uno de los problemas, poniendo de lado la minería ilegal, con estas consultas populares, genera que cuando nosotros en un proyecto, usemos Río Blanco como claro ejemplo, o Loma Larga, como otro ejemplo en la provincia de La Suay. Lo suspendemos, lo queremos parar, y de hecho, Río Blanco está parado desde mayo del 2018. Lo primero que tú ves es cómo llegan los grupos mineros ilegales, estructurados, que ya la empresa... Claro, ya saben que hay ahí... Correcto. La empresa Junefield denunció por 2 ocasiones, en abril del 2019 y posterior, que ya había muestras y tomas y sacada de material mineralizado.
Eso es lo que pasa cuando, con una supuesta consulta popular, con unos supuestos intereses de cuidado de la naturaleza, terminamos abandonando y aprovechando por otros el trabajo costoso de la exploración, el trabajo costoso de identificar. Y como decíamos, el país es tan rico que en ciertos lugares existen estas vetas superficiales. Buenos Aires, Río Blanco, y la minería ilegal arranca. Pablo, en esta discusión de lo jurídico, uno dice seguridad jurídica. Claro, algunos dicen seguridad jurídica para las grandes empresas, no seguridad jurídica para el país. El petróleo, que ha sido quizá la lotería más grande que hemos tenido como país, se siente que se llevaron, que no le sirvió mucho al país. Claro, dicen, no, sí están las cosas de estas. ¿Qué oportunidades tenemos de controlar la minería para que nos sirva como país y no para enriquecer a un grupo de gente? Y al mismo tiempo cuidar esta biodiversidad, que esta es otra lotería que tenemos como Ecuador, ¿no? Mire, como yo decía en mi anterior intervención, nosotros hemos presentado esta amicus curiae en defensa de principios. Principio de seguridad jurídica, que es un principio fundamental, y la seguridad jurídica no solamente para las empresas extranjeras que tienen todo el derecho de hacerlo, sino también para los ecuatorianos. ¿Y por qué digo yo esto para los ecuatorianos? Porque las inversiones, primero, el potencial minero del Ecuador está, y Fernando tiene la cifra exacta, más allá de los 200.000 millones de dólares en procesos que tomarán 20 o 30 años, es decir, no son inmediatos, pero en procesos, ese es el potencial minero probado que tiene el Ecuador. Que podríamos llegar a tener. Y que esto hay que, como usted muy bien menciona, Francisco, esto hay que cultivarlo en el Ecuador. La minería legal responsable está relacionada con más de 40 sectores de la economía nacional. Muy brevemente, acero, hormigón, transporte, calzado, textiles, vehículos, alimentos, telecomunicaciones, hospedaje, ingenierías, es decir, profesionales de varios tipos de ingeniería, geológica, civil, estructural, de aguas, temas ambientales, servicios financieros, es decir, hay una inmensa cantidad, servicios jurídicos, hay una inmensa cantidad de sectores por todo. Que esa riqueza entonces va a quedarse en el Ecuador, ¿no es cierto? Esta es una oportunidad de desarrollo para el país y sobre todo para el empleo. Y por eso es que nosotros, como Cámara de Industrias de Producción y Federación Nacional de Industrias, consideramos que se debe respetar la ley, que se debe fomentar la inversión, y es un gran impulso para el país. Entonces, sí se puede cosechar, sí se puede primero sembrar estos capitales en el Ecuador. Obviamente habrán capitales que tienen que salir producto de las exportaciones, pero eso también va a ayudar mucho al país. ¿Qué es lo que necesita este país para poder salir adelante? Una economía dolarizada, necesitamos inversiones y exportaciones. Y la minería legal, responsable, eso es lo que ha generado y va a generar. Frente a toda esta transversalidad de los temas, le pueden decir agua, naturaleza, vida, enfermedades. Ese es el otro tema importante, Francisco. Ecuador ingresa a la producción industrial de minería por lo menos con 30 o con 40 años de retraso frente a sus vecinos, frente a Chile, frente a Perú, frente a otros lugares en el mundo. Minería en el Ecuador ha existido desde la época ancestral. Para todos los ecuatorianos, creo que uno de los orgullos más grandes es el sol de la cultura Valdivia, que es hecho en oro y platino y que fue el logotipo del Banco Central. Demuestra lo antiguo que es esta relación. Exactamente, ¿no? Mis ancestros que son del sur del país, de Loja y de Zaruma, por ejemplo, ahí yo escuché en mi casa una frase, ¿no? Donde hay minerales, donde hay oro, va a haber explotación mineral, va a haber explotación de oro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacemos esta explotación? De la Cámara de Industrias de Producción y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, queremos que esto se haga de una forma legal. Y como entramos tan tarde a este proceso de explotación mineral, los cuidados ambientales, las prácticas de extracción han cambiado. Entonces, y son amigables con el ambiente. Mejor que entramos más tarde. Definitivamente, mucho mejor. Nos da un marco de mayores garantías. Porque además también esa es la reserva que tiene el país, digámoslo así, para su producción en los siguientes 20 o 30 años. Entonces, en conclusión, sí se puede hacer una minería sostenible, responsable y respetuosa del medio ambiente. Fernando, ¿cómo podemos trabajar esto para que pueda, lo que dice, sí se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué garantías podemos exigir a las empresas que quieran
pero incluso a los pequeños mineros, cómo les capacitan, cómo hacer para que esto pueda funcionar. Alguien me decía, Macuche era una gran mina, y se cerró luego, pero desarrolló pueblos, ¿no? En lo que ahora es La Maná, Quevedo, desarrollaron y ahí hay recursos y entró el tema del banano. O sea, hay cosas que hacer y ahí hay un futuro, pero lo que no quieren es que, algunos dicen, dejémonos de extractivismo, desarrollemos otro país, una economía distinta, es posible. Han analizado eso y ya desde la técnica, como ingeniero, el viceministro, ¿se estudia esto en el país? ¿Hay una propuesta? Sí, yo creo que el tema es absolutamente blanco y negro. Yo voy 27 años, casi 28 años en la industria extractiva. Arranqué en el petrolero, ahora estoy en la minería, creo que soy privilegiado en eso, gracias a Dios. Siempre, desde los 90, se dio un giro a raíz de 1992 en la industria extractiva en el mundo, tanto petrolera como minera, en el tema ambiental, en el tema de conciencia ambiental, entendiéndose que el ser humano es parte del entorno. Las grandes corporaciones, por política propia y porque se comercializan en las bolsas de valores, tienen que hacer las cosas de manera excepcional, cumpliendo con la legislación, cumpliendo con los mejores parámetros de ingeniería, tanto en la ambiental, ingeniería de diseño en general. Y en ese caso, las cosas son relativamente fáciles. Es muy raro ver que tú tienes un problema ambiental. Y si hay un problema ambiental, las empresas tienen la capacidad instalada para responder a la emergencia y minimizar o atenuar el efecto ¿Tienen ambiental. o hay que exigirles que tengan? Las empresas tienen. Vamos al caso de la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana en el tema ambiental es fortísima. La legislación ecuatoriana es una de las más difíciles, y te lo digo con la experiencia que Claro. he trabajado en 9 países. La legislación del Ecuador es muy exigente en los temas ambientales y sociales. En donde yo creo que tiene un vacío, y eso ya te digo, con la experiencia de los haber últimos estado en lo 16 privado meses, y en eso lo público, felicito yo las decisiones tomadas por el ministro actual. Cuando conversamos, yo sugerí que haya una reorganización a la Agencia de Regulación y Control Minero. Ya, Tomaron acciones muy puntuales. Entiendo que se designó una persona, un ex general de la Nación, con un magnífico nombre y prestigio, y él tomará las acciones, porque en donde fallamos es en el control. Porque no hay capacidad instalada, porque no hay recursos. ¿Okay? Puede haber la decisión de la persona, claro, pero si no tiene tienes ni la gente infraestructura, calificada, ni si la- no tienes gente que Claro. si el río suena y montón de agua trae en temas de aparente corrupción, y digo aparente porque nunca lo confirmamos, y no pueden actuar en los controles, claro, fallamos. Es ahí en donde fallamos. Y la aplicación de las leyes y regulaciones no solo son para los grandes, como tú lo dijiste, hacia los pequeños y los mineros tienen artesanales. responsabilidad Es también. ahí en donde hay una gran responsabilidad del gobierno de continuar trabajando. Hay organismos internacionales como el PNUD que tienen fondos interesantes para capacitación, educación y concienciación de los pequeños mineros y principalmente los artesanales. Un claro ejemplo es el mercurio. Mercurio no se usa en ningún lugar del mundo porque es la forma más sencilla de extraer el oro y la más contaminante No es para que el no- ser no se humano usa. y el ambiente. Sigue No se debe usando, usar, exacto, pero se sigue se usando sigue en usando, lugares. claro. Entonces el PNUD, como el Ecuador es suscriptor del convenio de Minamata, donde se elimina el uso de mercurio, ha invertido capitales para educar y enseñar métodos alternativos. Y para cerrar mi punto, es vital también que el sector privado unifique el concepto y el criterio de educar en minería. Ya. No cometer los errores que la industria petrolera ha cometido sobre pretexto del perfil bajo. Cuando la industria petrolera hace 30 años o 20 años dijo mantengamos perfil bajo, Sí, no había redes sociales. Ahora que el mundo cambió con las No, redes no hay perfil sociales, bajo. o nosotros como mineros comunicamos y contamos el lado bueno de nuestras historias, tenemos proyectos de clase mundial en el Ecuador. Los dos que tuvimos la suerte de ser parte de la inauguración en el 2019 tienen muchas historias positivas que contar. Hay proyectos de pequeña y mediana minería de sectores, de aquellos proyectos estratégicos que tienen excelentes historias de contar sociales y ambientales. Pero Hay que comunicar. Pero ahí, Fernando, sí, yo completamente de acuerdo y por eso le decía a Pablo, hay como en el sector minero, no en la Cámara ni en la Federación, como cierto recelo de defender unas tesis, como ustedes lo han hecho, y mantener ese perfil bajo. Un perfil bajo que no ha generado voceros,
que no tiene gente que defienda si es que es o no necesaria la minería, porque del otro sector hay gente muy preparada, el sector me refiero a que se oponen a una economía extractivista todavía y que dicen, oigan, sí hay otras alternativas, vamos por el agua, vamos por la comida, y suena también que genera adhesiones, pues. El tema de fondo en el Ecuador que tenemos que discutir es cómo vencer los grandes problemas nacionales que tenemos. Cómo vencer, por ejemplo, el estancamiento económico que hay en el país. Cómo vencer el desempleo. El desempleo y el subempleo afecta a más de 5 millones de ecuatorianos. Esos son los problemas principales. El subdesarrollo, la inequidad social, la falta de atención en lugares remotos del país, en los cuales, por ejemplo, ahora con los proyectos mineros se ha visto que hay una reactivación. La legislación ecuatoriana en materia minera exige que se paguen regalías de forma anticipada cuando los proyectos están ya en operación. Y esto debe servir para también, como mencionaba usted antes, sembrar ese dinero en las comunidades y en el país. Y yo creo que la forma en la cual se puede garantizar, por ejemplo, proyectos sostenibles de agua para la ciudad de Cuenca es a través de generar un diálogo racional y razonable entre el sector minero, entre las autoridades locales y también quienes están opuestos a los proyectos, para explicar claramente cómo va a funcionar esto y cómo se puede garantizar, porque se tiene que garantizar el acceso al agua de acuerdo con la Constitución. Entonces, vuelvo a repetir el hecho de que sí se puede hacer una minería sostenible, una minería que garantice, por un lado, el derecho de acceso al agua y por otro lado, el derecho al trabajo. En la provincia de La Suay hay más de 4.300 personas dedicadas al trabajo de minería. Si es que esta consulta popular llegara a pasar, se afectaría directamente a esos 4.500 empleos. Pero ahí le podrían decir una cosa, o le van a decir, a esos 4.500 hay que ayudarles a que desarrollen otros proyectos y salgan de la minería. No sé cuáles serían, pero... El empleo, mi estimado Francisco, no se genera a través de decretos, de leyes o de varitas mágicas. El empleo se crea a través de la producción, a través de las inversiones y a través de procesos productivos. Y esa es la esperanza que estamos obligados a darles a los jóvenes en el Ecuador. El más alto porcentaje de desempleo existe entre los jóvenes entre 16 y 30 años. Está llegando casi al 25% de desempleo. Esas son las necesidades básicas que tenemos que atender y por eso es que nosotros defendemos principios y consideramos que es urgente tomar medidas a favor de la seguridad jurídica en el país. Fernando, esto que les ha llevado a veces a resguardarse y no generar voceros y no generar incluso debates y no tengan cuidado, puede alterarse el campo político también y nada menos que en un año electoral. Y yo recuerdo que el gerente de INB decía, generemos un fondo y este fondo que vaya a la seguridad social. Pero también alguien nos dijo, ya se fueron los primeros minerales en exportación y se hizo todo, pero se fue en piedra, no se ha trabajado aquí el mineral, se fueron para hacer el resto del trabajo fuera del país. En esas dos preguntas, ¿se puede generar un fondo y se puede trabajar más que no sea solo sacamos de aquí y nos llevamos? Yo creo que es fácil contestar la segunda pregunta primero. El Ecuador todavía no tiene la cantidad suficiente de material, hablemos específicamente en el tema del cobre, que es a lo que se refiere, porque el concentrado de cobre, que es como un cemento, como una arenisca rica. Una especie de piedra. No, sale polvo. Visualicemos un saquillo de cemento arena, eso es lo que es el concentrado, que tiene grandes contenidos de cobre. La cantidad del cobre que existe en el país no justificaría ni permitiría atraer una inversión privada que lleve a una planta de proceso, usando términos muy sencillos, en donde podamos transformar ese concentrado, sacar ese cobre y hacerlo. Sí preveo, yo confío de lo que conozco y de los proyectos que se nos vienen. Tenemos 5 proyectos de cobre de clase mundial que en los próximos 10, 15 años estarán en producción. Ahí habrá suficiente material que justifique
tener una planta de proceso para que en el Ecuador se pueda exportar producto terminado. Pero y algunos dicen, no se están llevando solo cobre. No, sino, en eso discrepo. En eso hay discrepo quien controla cómo se controla. 100%. ¿sí? Nosotros en agosto sacamos, y Pablo no me dejará mentir, una regulación polémica en donde por primera vez, el 5 de agosto en el directorio que lo presidí yo del ARCOM, polémico como es sí solo, pusimos el cascabel al gato para las exportaciones, en donde dijimos, señores, ustedes están exportando, perfecto, ustedes para que su comprador les reciba, toman una muestra, hacen el análisis respectivo de la muestra, dicen cuánto contenido hay de material, tanto mineral principal, si es que exportamos oro o cobre, y secundarios, plata, cualquiera que le acompañe. Y ustedes con esos resultados exportan. El importador dice, allá, después de tomar una segunda muestra, confronta los valores y sobre lo que él recibe de su laboratorio le pagan. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. O sea que nosotros estamos exportando en eso oro, plata, cobre. Siempre, siempre. Siempre hay un mineral principal y minerales secundarios en cualquier concentrado. Y la exportación se hace cuando va solo en esta base mineral concentrado de base y los otros no. No, en el caso de oro se exporta. Ya. Ya, en el caso de... Es complejo el tema. En el caso de oro se exporta principalmente lingotes, barras de oro. Cuando se exporta concentrado de oro es el resultado de otra parte del proceso. Con un proceso se puede sacar oro en barras y con otro proceso para sacarlo de menor contenido se sacan concentrados. Ya. Entonces, cuando nosotros sacamos la regulación, decimos, mantenemos el procedimiento, solo que ahora tenemos una verificación independiente de un laboratorio precalificado o registrado, no calificado porque eso hace la Secretaría, hace el SAE, quien califica la idoneidad técnica, pero registrado en la ARCOM. Y tomamos ahora las muestras, las que ustedes la tomaban, más una que el Estado se reserva. Y sobre eso nosotros liquidamos. Definitivamente, eso permitió tener controles claros. Desde agosto se exporta con controles absolutamente claros. Me dirá, ¿y qué pasó antes de agosto? Claro. La buena fe. La buena fe es la respuesta. El señor exportador decía, esto yo me llevo, y el Estado le creía. Agosto 5 cambió eso, y eso muy orgullosamente le digo, en nuestra administración logramos implementar. Sí. Así que ya no hay esa historia de que nos llevamos concentrado y se llevan todo. No hay forma. No. Ciertos minerales secundarios, la gente debe entender que si existiese su presencia, por decirle algo, azufre, plomo, son penalizados y descuentan del precio del oro o de la plata, porque en el proceso de separación o proceso de beneficio, claro, esos minerales dañan o exigen más trabajo para sacar el oro puro o el material puro. Solo para aclarar eso, es vario. Pablo, ¿hay alguna, desde las cámaras, alguna intención de poder aquí para hacer este trabajo que dice, yo espero que en los próximos años se instale algún proyecto que conozcan, que las cámaras mismas estén promocionando para trabajarlo? Mire, yo creo que en este momento lo más importante es garantizar la consolidación del sector minero responsable, de minería responsable en el país. Por lo tanto, es fundamental que ahora garanticemos esta seguridad jurídica que no solamente es para las empresas, sino es para los ecuatorianos, es decir, para la cadena productiva que yo he mencionado, de los 40 sectores que pueden asociarse. Entonces, una vez que ya esté consolidado el proceso, ahí sí pensar en hacer inversiones ya de otra categoría. Yo sí quiero señalar un hecho que es muy importante. La industria metalmecánica, por ejemplo, en el país, tiene condiciones muy importantes, una oferta de productos de valor agregado para la industria minera. El sector de la construcción, de igual manera, y fue algo muy interesante. En el proyecto más grande de oro que hay en el país, esta empresa hizo una licitación para contratar obras civiles importantes y uno de los ganadores fue una empresa ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, que ya ha participado, se asoció con una empresa chilena que ya tenía experiencia en el tema. Y entonces esto ya se está dando, es una realidad, no es que es un mito el tema del encadenamiento productivo en el sector minero. hay un ejemplo. Y esto es fundamental. Entonces, el momento en que empecemos a consolidar esto con unas reglas claras en las cuales la inversión sea bienvenida en el país, ahí sin duda va a haber una respuesta por parte del sector productivo para establecer este tipo de Pablo, procesos. ¿y la posibilidad de generar un fondo con esto? Esto que es no algo... nos pase lo
que no nos pase lo que nos ha pasado con el petróleo, Pero es que, porque ya hicimos el FEIREP. es que mire lo y que el pasó con los FEIREP, políticos. Exactamente. Mire lo que pasó con los políticos, Pero Francisco. ¿cómo blindamos una cosa? Esto es un tema fundamental de responsabilidad política en el país. De responsabilidad. Aquí tenemos que tener políticas de Estado. Eso sería una En el respuesta Ecuador social importante. deberíamos tener una política de Estado de minería responsable en la cual se establezca, por ejemplo, uno de estos fondos. Noruega tiene ahora en su fondo petrolero más de 500 mil millones de dólares, una cifra pero astronómica, que lo ha ido digamos, Nosotros, si hubiésemos alimentando. mantenido, tendríamos 22 mil millones. Mire usted, y con eso no tendríamos No, nada. las penurias y los problemas económicos Nada. que tenemos. El populismo es un tema muy complicado, muy complejo, y eso es lo que tenemos que evitar en el país. ¿A través de qué? De políticas de Estado que nos permitan fomentar sectores en los cuales tenemos una ventaja clarísima. Y esa ventaja, el sector minero, tenemos una ventaja muy clara. Lo que está ocurriendo en el país también es positivo en lo que tiene que ver con la educación. Ya se lo mencionaba también antes. Las facultades de geología, de ingeniería, están obviamente frente a esta Despegando, oportunidad ¿no? que hay, atrayendo más jóvenes a que se puedan capacitar, se puedan preparar y puedan Y tener mayores encuentren un oportunidades. sentido a la profesión, porque Sin si no, duda, ¿para sin qué estudiar si no para irse fuera, no? Y ese es el problema. El problema es que tenemos, en este momento, ya mencionaba yo, el sector de los jóvenes debe ser escuchado, debe ser atendido. Y obviamente yo creo que los jóvenes incorporados a la actividad minera serían los primeros veedores de que esas empresas mineras cumplan Tienen- absolutamente tienen con más todos los conciencia. estándares, Sí. ¿no? Eso es Fernando, fundamental. Fernando, en esto podríamos ir entonces trabajando una cosa. La Corte Constitucional debe ver que la pregunta planteada, las dos preguntas planteadas por el señor Pérez, que además localizan en la provincia de la SUAY, debe resolver el tema nacional, como ustedes dos nos han dicho. ¿Cuál sería la base de esta resolución, a más de lo que ustedes ya han planteado jurídicamente? Siempre Y le lo di- económico, ¿no? Lo Correcto. económico también. Siempre lo he dicho, desde que hay una Corte Constitucional con 9 jueces, con la trayectoria que ellos tienen, las cosas se manejan de una manera racional, técnica e inteligente. Cuando se dio la consulta de Girón, no nos olvidemos que había una Corte Constitucional con cero No, seres una humanos. corte Cero seres cervecera, humanos. sí. No había nadie ya. Entonces, por ley salió aprobado. Ah. Acordémonos de eso, que no había jueces. Los jueces han actuado de una manera muy precisa al evaluar estos intentos de consultas, al calificar las preguntas. Otro ejemplo que yo les doy es cuando viene el tema de que una empresa australiana hace el gran anuncio de la evaluación preliminar económica de su descubrimiento Cascabel, que es uno de los proyectos de oro y cobre más importantes grandes, ¿no? que tendremos en los próximos 10 años. 3, 4 semanas después viene el pedido de consulta popular para eliminar en 4 cantones vecinos al proyecto, al lado de Buenos Aires, que no se le toma en cuenta el cantón donde estaba Buenos Aires, no se le toma en cuenta para eliminar la minería, y plantean eliminar la minería. La Corte hizo un análisis claro y preciso y dijo no cabe las preguntas por temas de la estructuración de las preguntas. En septiembre hacen lo mismo. Yo confío que en esta ocasión, en la cual se han presentado una cantidad de recursos y entre esos alrededor de 50 amicus curiae, creo que 38, 37 a favor de que la minería crezca y continúe en el país, y serán otros 12 o 13 en contra de la minería. El Pleno de la Corte Constitucional va a tener una responsabilidad muy profunda de que esta vez se analice y no se diga no a este tipo de consultas por temas de forma, sino ya de fondo. Como lo decía Pablo, hay una franca violación de los derechos constitucionales. Ya. Y que resuelvan el desarrollo del país. Crear un precedente legal para que se corte este tema de las consultas, porque las consultas lo único que hacen es crear y contribuir inestabilidad. ¿Qué hace una empresa como aquella que ya pasó, ya vivió la consulta de Girón? Difícilmente puede levantar los capitales complementarios para llegar a su planificación de 450 millones de inversión para que el proyecto arranque en el 2021. Difícilmente puede seguir trabajando tranquila. Si no hay tranquilidad, no tenemos futuro minero. Y definitivamente lo que pase ahora en Azuay va a crear un precedente
con un impacto nacional gigantesco para la industria minera. Claro, o sea que lo que pase con el Azuay depende el futuro del país. ¿Se puede decir Muchísimo, así? no, depende muchísimo el tema minero para otras provincias. Loja tiene un potencial minero excepcional, Imbabura, Carchi, Bueno, el país el oro. en general, O sea, el ¿no? país es riquísimo en recursos. Y algo que creo que no estamos abordando aquí, yo sí debería decirlo desde el punto de vista técnico. Cuando suspendemos, en el caso de Azuay, por ejemplo, hay 23 concesiones entregadas en el 2017-2018 exclusivamente para exploración. La exploración es carísima. Millones de dólares se inversión ahí invierten que con cero riesgo para el Estado, exclusivamente riesgo de la empresa. Si suspendiésemos esos 23, sería un costo. y les voy a dar con números reales, 62.7 millones de dólares estaban comprometidos para la exploración en esas 23 concesiones. ¿Sabes cuántos hemos gastado a la fecha que yo salí del ministerio? 2.5 millones. 60 millones no se han invertido en exploración por la incertidumbre. ¿Para qué yo meto más plata si dicen que me van a cerrar las actividades mineras de mi provincia? Entonces, eso es lo que debe preocuparnos al futuro. Pablo, ¿la Federación de Cámaras logra tener contacto con las otras organizaciones sociales para cuantificar el futuro y lo que significaría salir del extractivismo, que es un poco la versión así más romántica de la... Mire, hasta ahora no existe una alternativa real que nos permita eliminar, digámoslo así, el uso de minerales o el uso de hidrocarburos, que sea una respuesta y una alternativa verdadera. Yo creo que es absolutamente irresponsable el poner en riesgo el futuro del Ecuador con este tipo de acciones y de consultas populares. Desde un punto de vista jurídico, también esto es un abuso del derecho. Se está tratando de hacer que los jueces caigan en un error y que traten de, digámoslo así, satisfacer un interés muy particular, un interés muy personal con este tipo de consultas populares. Por eso nosotros nos ratificamos en nuestra posición de defender principios, de defender el derecho a la inversión, de defender el derecho al trabajo y sobre todo al desarrollo sostenible del país. No existe entonces, Francisco, una alternativa real, verdadera, que permita sustituir la explotación mineral o la explotación hidrocarburífera en el Ecuador. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables con las generaciones actuales y también con las generaciones hacia el futuro y hacer una minería consciente, responsable y sostenible. Que la sostenibilidad, ¿qué representa? Representa el respeto a los seres humanos, a las personas, el respeto a la naturaleza y el respeto justamente la sostenibilidad económica, ¿no es cierto? Es decir, el mantenimiento económico, que esto es algo fundamental. Ese concepto de desarrollo sostenible lo tienen las empresas que forman parte de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias y Producción, y por eso es que queremos ir hacia adelante con una minería legal, con una minería que tenga rostro y con una minería que sea absolutamente responsable con el país. Lamentablemente Francisco, no pudimos contactar con, sí, contactamos, pero ya había entrado a una sesión de trabajo el prefecto de la Lástima SUAY. que no pudimos Sí, interactuar pero con él. ¿cuál era el comentario? El comentario que quería hacer para yo cerrar con sí. esto, y sé que es rapidísimo. Hablamos de transparencia, hablamos del boom petrolero, hablamos de cómo haya dinero disponible. Una de las iniciativas que se lanzaron en este gobierno con autorización del señor presidente, y esto ya lo hablo como ciudadano, es en septiembre, la decisión de que Ecuador se adhiere a la iniciativa de transparencia internacional EITI, Ya. en la cual se busca, junto con 53 países que han vivido lo mismo, de esos booms en un sector extractivo y la pobreza se manifiesta y no ves los resultados, buscas transparentar desde el momento que inicia la producción económica, que en el país desde finales de diciembre tenemos solo 2 minas a gran escala, hasta el momento del beneficiario final. ¿Qué pasa en ese proceso, en las cadenas? Como si entraron 100, tenían que gastarse 100 y no se perdieron en coimas, en problemas, en porcentajes de administración. Eso es algo que la sociedad... ¿Dónde se fue la plata? Eso es algo que tiene 3 pilares. El Estado, al haber decidido adherirse, cosa que ya se dio en septiembre, la sociedad representada a todas las ONGs de todo tipo, ambientales, sociales, económicas, y las empresas. Para arrancar, la intención es arrancar con la industria minera que apenas está comenzando. Y se adherirán
la industria de petróleo y gas, porque esta iniciativa envuelve a todo lo que es extractivo. Eso creo que está en manos de nosotros, los que estamos ahora, los civiles fuera del gobierno, seguir trabajando juntos con el gobierno para que el EITI se implemente y se mantenga en el Ecuador. Las empresas entiendo que estarán, Pablo, dispuestas. Absolutamente dispuestas. La transparencia y la ética debe ser y es una forma en la cual operan las compañías en el Ecuador. Esperemos que la Corte Constitucional entonces resuelva el tema en derecho, como han dicho, Absolutamente. para que se cumplan, ¿no? Lo que se dice, la Corte Constitucional nos tiene que garantizar. Han estado con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Toda la fidelidad. Un manejo informativo sólido.